Hey, ¿qué pasa, mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, les traigo un suculento video. Así es, porque vamos a hablar aquí de los trucos, consejos y secretos de aquí del juego de Infinity Nikki, ¿ok? Voy a mencionar solamente algunos, porque obviamente si menciono todos los que me sé, pues voy a hacer el video demasiado largo. Pero vamos a mencionar algunos. Si quieres una segunda parte, por favor déjalo aquí abajo en los comentarios, deja tu buen like para yo animarme y motivarme a hacer la siguiente parte, ¿ok? Vámonos con el primero. Por ejemplo, si yo quiero mover lo que es la pantalla hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia arriba, pues tengo que utilizar lo que es mi dedo. Y si por ejemplo yo estoy en una batalla, pues tengo que de repente que acomodar la pantalla así ya está, para estar viendo a los monstruos. Digo, no es que te vaya a dar una rotación de 360 grados este truco que te voy a enseñar, pero sí te puede dar una pequeña rotación para poder ver los enemigos que tienes, por ejemplo hacia un lado, o si tienes algunos enemigos arriba, ¿ok? Esto te va a servir muchísimo, y este truco, este secreto no lo tienen todos los celulares, cabe aclarar, ¿ok? ¿Cómo es que yo puedo activar el movimiento de pantalla moviendo el celular con el giroscopio? Te vas aquí a la parte del patito, si le aprietas ahí, luego te vas aquí a la parte de opciones, te vas a donde dice controles y te vas en la parte un poquito hacia abajo, y si te fijas aquí hay una opción que dice giroscopio, ¿ok? Esta opción solamente aparece para ciertos celulares, por ejemplo de gama media alta, de gama alta o de gama media. La mayoría de los celulares de gama baja no van a tener esta opción, o no vas a poder activar esta opción. En este caso la vamos a activar para que ustedes puedan ver la diferencia. Sí, por ejemplo ya no necesito por ejemplo el dedo para mover hacia un lado y hacia el otro. Como pueden ver, ya no estoy utilizando el dedo y ya puedo mover o rotar un poco lo que es la pantalla. Te digo, no a los 360 grados, bueno, sí se puede, pero tienes que girar todo el celular, ¿ok? Pero en este caso puedes mover un poco el celular y puedes estar viendo hacia arriba y hacia abajo. Te puede servir inclusive para ver cosas que están por ejemplo más arriba, o puede ser que cosas que estén abajo, por ejemplo alejar la pantalla. La verdad es que esto ayuda bastante y sí, bueno, facilita un poco lo que es la dinámica del juego. Así te ayuda por ejemplo a no caerte, a por ejemplo ver los obstáculos que tienes a un lado, adelante de ti, y pues es muchísimo más práctico, que al menos yo lo veo de esa manera. Pero bueno, ya será cuestión de que a alguien le guste o que no le guste activar esta opción que está en el juego, ¿ok? Como mencioné antes, no está activa o no se puede activar para todos los celulares, solamente para algunos, ¿ok? Entonces bueno, ahí para que lo tomes en cuenta, si tu celular sí cuenta con giroscopio, pues sí lo vas a poder activar y vas a poder hacer esto, ¿ok? Y si no cuenta con él, pues bueno, no la vas a poder activar. Vámonos con la siguiente, o el siguiente truco, consejo secreto es, por ejemplo, vamos a suponer que tú te hayas quedado atascado en algún lugar y que no te puedas mover, ¿no? Que de repente dijeras, ah, no, se me bugueó y me quedé atrapado en una pared. Y están, por ejemplo, los pies ahí, pero no puedo salir y estoy atascado, etcétera. Bueno, pues esta opción te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Para poderte salir de allí. Ok, que digas, híjole, es que ya cerré el juego, lo volví a entrar, pero el personaje sigue en la misma ubicación, no puedo salir. ¡Ayúdenme! Bueno, pues lo que tienes que hacer es simple. Te vas nuevamente aquí a la parte del patito. Nuevamente te vas a opciones, en este caso vas a elegir la opción funciones, y aquí en esta parte si te fijas hay una opción que dice recuperar personaje atascado, ¿no? Entonces le ponemos aplicar, y si te fijas te va a quitar como una vida, te va a aparecer este mensaje de desatascar, dice ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Y luego le ponemos donde dice revivir, y te va a poner en uno de los teletransportadores más cercanos, ¿ok? Entonces si tú ya activaste algún teletransportador, pues te va a mandar para allá. La verdad que ayuda bastante esta opción para las personas, por ejemplo, que no sabían cómo desatascarse y que de repente daban muchos brincos y todo, salían del juego, volvían a entrar y no sabían cómo. Pues bueno, aquí tienes lo que es la solución, ¿ok? Y ya por último, lo que es el tercer consejo, el tercer truco secreto, etcétera. Veo que muchos preguntan sobre todo de este traje. Sí, me han visto mucha gente que está preguntando por este, que cómo se saca, que no lo tienen, que ya van por el capítulo 8 y no lo han sacado, que nada más tienen una pieza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se saca este traje y cómo es que se fabrica también? Te lo voy a mencionar aquí. Primero que nada, este traje no lo vas a poder conseguir a menos que hayas completado el capítulo 8. Una vez que hayas completado el capítulo 8 se va a conseguir de la siguiente manera. Te vas nuevamente aquí a la parte del pergamino y si te fijas yo aquí ya tengo 7
de los 8 artículos y en este caso me falta el outfit. Por ejemplo, ya tengo el cabello, las medias, los zapatos, la corona o la diadema, los aretes, la gargantilla, las mangas y me falta el outfit, ok, para poderlo fabricar. Entonces le vamos a poner aquí donde dice fabricar y si te fijas pues no tengo el outfit, no tengo lo mismo, pero me falta este outfit. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, seleccionar todo y aquí te va a pedir estos materiales que ahorita vamos a hablar más adelante sobre cómo conseguir estos materiales. Pero bueno, cerramos y para poder conseguir las partes de este outfit te vas a ir de aquí, te sales y le vas a poner donde está el corazón del infinito. Es este icono que tenemos aquí arriba en la parte de la pantalla, que es un corazón que literalmente tiene un infinito. Le ponemos ahí y nos va a abrir esta sección que se llama fragmento del campo de deseos, que de hecho se llama corazón del infinito, ok, que lo tenemos por aquí arriba. Este outfit se encuentra, de hecho la primera pieza es esta que viene siendo lo que es la peluca y luego después te va pidiendo esta, ya te va dando los aretes, etcétera. Vas desbloqueando todo esto y esto se va desbloqueando conforme vas avanzando en la historia y vas terminando los capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ok. En este caso yo apenas recién acabo de terminar el capítulo 7 y ya voy por el capítulo 8. Yo tengo que terminar el capítulo 8 para que me abran la última sección del corazón del infinito, que viene siendo esta. Si te fijas, aquí aparece una opción que dice se desbloquea al continuar con las misiones principales y aquí es donde yo voy a poder conseguir, digamos, el outfit para poderlo fabricar. Entonces aquí ¿qué te va a pedir? Pues te va a pedir lo que son flororitas y te va a pedir maravillestrellas para poder ir adquiriendo cada una de las partes, ok. Entonces cuando tú llegues aquí al capítulo 8 vas a poder adquirir todas las partes, o digamos casi todas, porque veo que aquí hay otra, no sé si todas, pero yo me imagino que la mayoría. Entonces no sé si vaya a haber otra más aparte de esa, porque bueno, yo ya tengo 7 y nada más, según yo, me falta una, ¿no? Que viene siendo lo que es el outfit. Entonces te va a pedir maravillestrellas y te va a pedir flororitas para que vayas consiguiendo y farmeando estos dos artículos. Ahora, para la fabricación nos vamos a ir aquí a donde está la parte del pergamino, sí, y aquí le vamos a poner donde dice, de hecho aquí ya te lo pone, atuendos milagrosos, le vas a poner donde dice fabricar y aquí le vas a poner donde dice seleccionar todo y aquí te va a pedir lo que son estos artículos, ok. De hecho tengo ya casi la mayoría de los objetos. Bueno, me falta este, fíjate, este se consigue aquí en el teletransportador, ok. Te voy a decir dónde, te vas aquí a la parte del teletransportador y se consigue destruyendo un boss. Te vas aquí donde dice plano de la oscuridad y vas a ver cuál de esos es el que te falta. Según yo es uno que tiene como un fondo azul, que viene siendo este, mira, es este del ojito azul. Destruyes al boss y ya puedes elegir inclusive más, ok. Vamos a desafiarlo. Mira, simplemente te vas para acá, corres, esperas aquí al que el boss abra su caparazón, le aprietas ahí y luego ya después el de este boss te va a lanzar para allá. Aquí saltas. Uy, sí me dio, ay. Uy, no le alcancé a dar otra vez. Es que cuando estoy hablando y jugando, como que ahí se me dio. Ahí está. Ahí está, ya abrió su caparazón. Oh shit. Ahí sí me alcanzó a dar una, creo. Mira aquí, nos vamos para acá. Ahí abrió su caparazón, le volvemos a pegar. Ahorita nada más me ha bajado una vida, lo bueno. Mira, ahí está abriendo su caparazón. Uy, no le alcancé a dar. Pero bueno, aquí, ahí está, mira, ya lo abrió. Muchos dicen, no te acerques al boss, pero bueno. Ahí estamos, mira, bien cerquitas de él, ya nada más en lo que abre su caparazón. Yo aquí me quedo. Ay, ahí sí me pegó, ahí sí me pegó. Uy, ahí está, mira, muere. ¿Sí vieron? Fue fácil, ¿no? Entonces aquí ya puedes elegir cuántas recompensas quieres dependiendo de la cantidad de energía que tú tengas. Yo en este caso, como me faltan 70 y tengo como 20 y tantas, la verdad es que no recuerdo cuántas. Bueno, 5 por 5 son 25. Vamos a hacer más, pues vamos a hacer otra para que ya sean 280, que es lo que casi tengo. La vamos a poner conseguir y aquí ya tengo 35 más, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, pues dependiendo de la cantidad de energía que te gastes, ya no tengo que volver nuevamente a desafiar al boss, al mismo boss. Simplemente elijo la cantidad de recompensas que quiero una vez que lo venza y pues ya, ¿no? Y obviamente pues tienes que tener la cantidad suficiente de energía. Si en dado caso necesitas más energía, le pones donde dice más y aquí te van a dar lo que son estos frasquitos. Ya sé que utilices estos frascos o diamantes. Diamantes no uses diamantes, nunca uses diamantes para conseguir energía. Siempre ten en cuenta estos frascos, ok, y guarda la mayor cantidad de frascos que puedas, no te los gastes siempre todos, nada más para cosas importantes, ok. Entonces toma en cuenta eso. Ya nos salimos de aquí. Ahora lo que vamos a hacer a continuación
continuación es que, bueno, voy a elegir lo que es nuevamente el pergamino y te voy a poner donde dice fabricar, ¿no? Obviamente ya cuando tenga el outfit probablemente me pida más cosas, pero en este caso ya casi lo tengo completo. Si ya cuando lo consiga pues me va a pedir a lo mejor uno que otro material de más por aquí, ¿no? Pero mira, para que tú sepas cómo conseguir, por ejemplo, esto te lo dan pues terminando lo que son las misiones, abriendo cofres, matando bichos, o sea, esto te lo dan prácticamente haciendo, farmeando durante el juego, ¿no? Lo que son los hilos de pureza. Eso es muy fácil de conseguir. Y si en dado caso no tienes los suficientes, pues también puedes intercambiarlos por energía en esta parte, ok, vamos a salirnos, seleccionas nuevamente el desafío del reino y le pones aquí donde dice plano de ascensión. Y si te fijas aquí puedes intercambiar materiales, las flores que de repente farmeas, yo te recomiendo siempre intercambiar flores, ok. Déjame te digo cuáles flores son, le pones aquí donde dice usar. Le pones donde dice hilos de pureza, en dado caso que te falten hilos de pureza. Le pones aquí en esta flor, que es esta, no me acuerdo si se llaman margaritas o algo así. Por cada una de estas margaritas, si por cada una que tú canjees, vas a obtener 100 hilos de pureza, pero va a tener un costo de 10 puntos de energía. En este caso, por ejemplo, yo tengo ya 10. Cada 5 minutos me están dando un punto de energía. Por cada 5 minutos que pasan en el juego te van a ir dando un punto de energía, ¿ok? Entonces, cada vez que pasen 5 minutos, siempre me van a dar un pedacito de energía. Si no importa si estás activo o inactivo en el juego, siempre te van a dar un punto de energía por cada 5 minutos. Entonces, si te va a costar 10, aproximadamente te va a costar 50 minutos lo que tienes que esperar para poder intercambiar una de estas, ok. Entonces yo te recomiendo estas florecitas, que es lo que más abunda en el mapa, ok. No vayas a intercambiar cosas aquí que sean de un mayor nivel o por ejemplo peces. No, nada más cámbiate esto. Si ya no tienes flores, ve a conseguir más flores en el mapa para que sigas intercambiando los hilos de pureza. No cambies otra de estas cosas porque estas son un poquito más difíciles de conseguir y de farmear, como podrás darte cuenta. Entonces siempre las flores, y si no son flores pues bueno, unas naranjas, y si no pues estos que son creo que manzanas, o si no son tomates, ¿no? Pero bueno, nunca dejes que llegue a 350, siempre gástatelo en algo, en alguno de estos eventos o desafíos del teletransportador, ok, para que puedas estar farmeando y obteniendo más cosas, mejores recompensas, y puedas conseguir más rápido lo que son esos outfits. Vamos a salirnos de aquí. Ahí ya tienes lo que es cómo conseguir los hilos de pureza, en dado caso que pues no tengas los hilos de pureza suficientes. Pero bueno, yo la verdad es que yo no recomiendo cambiarlos ahí porque bueno, da caso que te falten, ¿no? Pero pues con el simple farmeo del juego, abriendo cofres, matando bichos, te van dando esos hilos de pureza. Entonces ni hace falta, la verdad. Ya más adelante te voy a mencionar en qué puedes gastar esa energía, que es lo que más importa. No te gastes tu energía, no te gastes tu farmeo en ese tipo de cosas, porque pues bueno, te va a servir más adelante. Vamos aquí, nuevamente nos vamos al pergamino, seleccionamos fabricar. Seleccionamos todo y bueno, digamos que a mucha ya supimos cómo se consigue esto, que es de los más difíciles. Este que es pelo de comadreja con tirantes, le vamos a poner donde dice colecciones, le ponemos donde dice rastrear, te lo voy a poner en el mapa para que sepas dónde se consigue. Mira, se consigue en esta parte la comadreja, por si en dado caso no tienes comadrejas, pues bueno, ya sabes dónde se consigue, que es en esta parte. Mira, por ejemplo, no tengo dice aún no descubres este material, y si yo no lo tengo, no lo puedo rastrear. Ese es el problema, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a tener que hacer es buscar en algún lugar donde se consigue ¿no? Y también si algún samaritano dice, yo sé dónde se consiguen, pues lo puedes poner aquí abajo en los comentarios, porque va a ser de muchísima ayuda, ¿ok? Estos pues son peces, ¿no? Es ir a colecciones, ves este pez, le pones donde dice rastrear, y mira, aquí ya te marca en el mapa en qué parte podría estar ese pez. A mí ya me puso lo que es esta parte, entonces yo tengo que viajar todo el mapa, ¿sí? O bueno, usar el teletransportador, viajo a esta parte, y muy probablemente ahí pueda conseguir lo que es ese pez, ¿ok? Vámonos nuevamente para saber qué nos falta o qué más nos falta. Le ponemos seleccionar todo. Y bueno, pues por ejemplo estos sí sé dónde se consiguen. De hecho se consiguen en Villapiedra nuevamente y una tierra abandonada. Y nuevamente nos va a poner esta ubicación. Le ponemos ir a colecciones, le ponemos rastrear. Y aquí ya te va a poner una ubicación de donde puedes conseguir ese tipo de plumas, porque son unos pájaros que tienes que bañar, ¿okay? Tienes que tener el atuendo de baño, ¿okay? Que viene siendo este que tenemos por aquí. Seleccionas aquí y ya nada más te acercas al animalito y pues lo bañas, ¿no? Que me imagino que eso es básico y supongo que ya lo sabías, pero bueno, eso te lo dan al principio del juego, ¿no? Entonces vámonos nuevamente acá. Ya nos vamos a ir por lo más difícil, digo, porque bueno, ya te enseñé cómo es que puedes rastrear todos estos animalitos. Digo, bueno, me falta por aquí un escarabajo, que viene siendo y si por ahí hay algún samaritano que ya lo tenga y que quiera decirme la ubicación, pues se lo voy a agradecer mucho, ¿no? Entonces pues nada, ahora
Faltan estas piezas. Si estas piezas te dice puede usarse para fabricar el atuendo Aurora Anhelante. Un pimpollo precioso intercambiado por la medalla de Soberana Elegante. Tienes que obviamente vencer a la Soberana Elegante para que te pueda dar esta medalla, ¿ok? Ahora la que sigue es, tienes que vencer a la Soberana Alucinante, y el que sigue es tienes que vencer a una Soberana Sensual. ¿Dónde se encuentran esas soberanas? Pues te vas aquí, le apretas aquí donde está el patito, eliges facciones. Sí, y aquí vas a buscar dónde es donde se encuentran las soberanas. Mira, vamos a ver si por aquí tenemos alguna soberana. Mira, aquí dice líder, suplente, esta no es soberana, ese tampoco es soberana. Aquí chícate en la posición, en esta parte vas a saber dónde se encuentra una soberana, la vamos a poner ahora aquí. Mira, aquí dice soberana de la genialidad, ok, entonces esta no es ninguna soberana de las que creo que mencionó. Mira, aquí está la soberana elegancia. Esta sí necesitamos vencerla. ¿Cómo vencerla? Pues bueno, necesitamos aumentar o incrementar nuestros atuendos, nuestros outfits de elegante, ¿ok? Tienen que tener esta, digamos, esta marca de elegante. ¿Cómo saber qué tipo de outfit es elegante? Pues bien fácil, te vas aquí, le pones donde dice compendio, vamos a buscar compendio, aquí está compendio, mira, compendio. Te vas aquí a la parte de, bueno, seleccionas la que es la carta, te vas aquí a la parte de la lupa y aquí vas a, por ejemplo, poner lo que es un filtro y vas a poner el que dice elegante. Le pones filtro y aquí te va a aparecer los outfits que tú tengas en elegante, ya sea todo el outfit completo o ya por ejemplo puedes elegir lo que es los atuendos que tú tengas de elegante. Dices no manches, tengo uno de 3 estrellas, con ese no voy a vencer a una soberana. Pues no, obviamente no, pero bueno, pues lo puedes subir. Mira, aquí por ejemplo tenemos este outfit de elegante, pero pues tenemos que subirlo. Pues ya aquí tenemos ciertos accesorios elegantes y bueno, pues yo siento que con esto no podría vencer a la soberana porque pues bueno, obviamente las soberanas se necesitan muchos puntos. O probablemente sí, porque ¿cómo es que puedes vencer a una soberana? Pues necesitas subir sí o sí el outfit a nivel 7, nivel 8. ¿Sí? ¿Dónde se suben esos outfits? Te sales de compendio y seleccionas donde dice transformación. Vamos a buscar los, mira aquí de hecho ya te lo pone, cuáles son los que tienes elegantes. Digo, en el compendio también aparecía, pero bueno, aquí también tienes otra opción, ¿no? Otra opción que también te puede servir más rápido, ¿no? Entonces te vas aquí, mira, este también es elegante. De hecho, este sí tengo todos los accesorios y le puedo poner donde dice seleccionar todo. Y estos son los objetos que me pide. Me pide, por ejemplo, para el nivel 1, 7310 floreritas, que la verdad es muy poco, ¿sí? Me pide 96 hilos de pureza y me pide 220 burbujas elegantes, ¿okay? Que vienen siendo estas burbujitas verdes que tenemos por aquí. Ya para el nivel 2 me va a subir, ya me sube a 21.890, 291 hilos de pureza y 660 burbujitas. Pero aquí yo estoy seleccionando todo, si te fijas, si yo quito uno de estos me va a bajar. Pues para que convenga, pues selecciona todo, ¿no? Y puedas vencer a una de las soberanas elegantes con este outfit, ¿no? Pero tienes sí o sí que subirlo. Yo creo que a nivel, yo recomendaría un nivel 5, 6, por ejemplo, o un 7, para ver si con esto podrías vencer a la soberana. Yo digo que con un 7 o un 8, si no lo sigues, vamos a ver hasta qué nivel llega. Llega al nivel 9. Creo que ya más niveles no hay hasta el momento. O sea, es lo máximo que podrías mejorar este outfit para ver si podrías vencer a la soberana. Y aquí ya te está pidiendo 267.620 flororitas, 3.563 hilos de pureza, que bueno, pues también sí tenemos. Y nos pide 8.977 burbujas. Esas burbujas también se pueden conseguir aquí en el teletransportador o en el teleport. Vamos a llamarle teleport porque se me hace mucho más fácil. Porque decir toda la palabra teletransportador como que luego se me lengua la traba. Nuevamente nos vamos aquí a plano de ascensión. Si te fijas, aquí ya tenemos plano de ascensión. Le ponemos donde dice recompensas, le ponemos donde dice ir. Nuevamente, como hace rato, nos venimos nuevamente aquí al teleport. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las burbujas brillantes. Nuevamente seleccionamos esto y siempre, de hecho aquí yo lo único que recomiendo es conseguir burbujas. O sea, de verdad no hay otra mejor cosa que puedas conseguir aquí que las burbujas. Todo lo demás se puede farmear. O a lo mejor hilos, y en dado caso que te falten hilos, pues a lo mejor hilos y burbujas. Flororitas no recomiendo intercambiar aquí, ¿ok? Lo más que recomiendo son burbujas. En segunda instancia, los hilos de pureza. Y flororitas no te recomiendo por nada del mundo cambiar aquí, ¿ok? Y ya está, ¿no? Entonces simplemente aumentas lo que es tu energía con esto, no utilices diamantes, si en dado caso ya no tienes esto, pues bueno, te esperas o sigues farmeando. Y otra parte para vencer soberanas es
incrementando tu nivel de Eureka, ok. Incrementando el nivel de Eureka te puede dar inclusive más de 3000 puntos si tienes lo que son tus Eurekas incrementados, ok. Aquí le pones donde dice mejorar, sí, y aquí te va a pedir lo que son estas piezas, ok. Inclusive algunos Eurekas que ya tienes repetidos, yo recomiendo principalmente gastarte lo que son estas partículas brillantes. Sí, que son estas. Gástate primero esas partículas brillantes, incrementas tu nivel de Eureka y ya con eso pues simplemente te vas ahora sí a vencer a lo que es la soberana, ok. En este caso, bueno, yo te recomiendo incrementar primero los Eurekas de nivel 5, sí, que tenemos por aquí, y ya después te vas por los de nivel 4 y así, ¿no? Sucesivamente. Bueno, pues depende del Eureka que tengamos. Por ejemplo, aquí ya tenemos lo que son Eurekas de calidez, fantasía, moda, bueno, todas estas opciones que tenemos aquí, o todas estas etiquetas que tenemos, ok. Entonces esas etiquetas también te pueden ayudar bastante como base a la hora de enfrentarte a alguna soberana. En este caso, la primera soberana que tenemos que enfrentar sería lo que es la elegante, y así sucesivamente vencer a las demás soberanas para que nos entreguen lo que son esas medallas y poder construir el outfit que tenemos por aquí, ok. Ya viste dónde es que se buscan lo que son las soberanas, ya viste cuáles son las medallas que te está pidiendo este outfit y ya sabes cómo es que lo puedes conseguir, ok. Bueno, tienes todos estos bichos que si te hace falta uno y no sabes dónde conseguirlo y me haya faltado decir aquí en el video, puedes irte al grupo ahorita en este momento, el grupo oficial que yo tengo mío de Infinity Nikki Español, y puedes ahí mencionar cualquiera de estas que te haya hecho falta, decirle ahí en el grupo, preguntar, sacas fotos, sacas screenshot, sacas una marca, di oye, ¿dónde se consigue este escarabajo? ¿Dónde consigo este pez? ¿Dónde consigo esta abeja, por ejemplo? ¿Dónde se consigue? Y algún samaritano te va a ayudar, o si yo veo tu publicación, te puedo ayudar y te puedo decir, mira, está en esta ubicación, te pongo la imagen, el screenshot de la imagen donde está la ubicación y ya puedes ir directamente ahí a farmear lo que es el objeto que te hace falta, ok. Así que si te gustó el video, regálame muchísimos likes, sí, ya sabes que se agradecen, creo que un montón. Suscríbete si no lo estás, comparte este video con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see